No tengo idea. Creo que ya tengo que empezar. Sí. Sí. Hola, buenas noches. Okay. En nombre de la Fundación Lilo, damos la bienvenida al panel titulado Detección y Manejo de las Cardiopatías Congénitas. Este se encuentra enmarcado en el Día Mundial del Corazón, conmemorado el 29 de septiembre. Yo soy la psicóloga Citlali Flores, formo parte de la Fundación y me complace moderar este panel en el que contaremos con la participación de 4 profesionales de la salud especialistas en la cardiopatía congénita. La doctora Erika Flor Sosa Cruz, la doctora María Emilia Cobian Molina, la doctora Eli Romina Sánchez Félix y la doctora Berta Ramos del Río. La dinámica consistirá en que cada ponente tendrá 15 minutos para realizar su presentación y al finalizar, los invitados que nos están visualizando desde Facebook, mamás, papás, pacientitos, médicos, psicólogos, enfermeras y todos los que nos están viendo podrán poner sus preguntas en el área de comentarios de Facebook de este en vivo. Agradezco de antemano que nos acompañen el día de hoy. Y para comenzar, vamos a dar la bienvenida a la doctora Erika Sosa, que es cardióloga pediatra del estado de Sonora. Ella nos va a presentar el tema de tamizaje cardíaco neonatal. Muchas gracias, doctora Erika, por su participación y le cedo la palabra. Muchas gracias, Citlali. Pues la verdad, muchas gracias, Fundación Lilo, y me complace, la verdad, a mí también convivir en este momento, en esta tarde-noche, con todas ustedes. Es un placer, la verdad, y que creo que cada quien tiene ese puntito a favor de que, aparte de nuestra profesión que realizamos con los pacientes y en los hospitales, el hacer esta labor de difusión y de aclarar dudas y de poder promover esta detección oportuna, tratamiento, pronóstico y todo lo que en un momento dado puede tener de dudas los padres de familia, mamá, papá. Creo que es muy importante que esto se siga dando, no solamente el Día Mundial del Corazón, digo, qué bueno, pero si podemos hacer otros, también fabuloso, ¿verdad? Pero la verdad, muchas gracias por la invitación. Y no sé, Citlali, si pudiéramos empezar con pasando el video. Y si se escucha mi voz, pues bueno, no sé si se escucha el sonido del video, pero si no, voy a ir guiándolos sobre este video en su recorrido, que es el tamizaje cardíaco neonatal. Si quieres irlo pasando, y por el momento, pues bueno, el tamiz cardíaco neonatal no es algo nuevo. Afortunadamente. Bueno, sí se escucha. Ya lo tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad y en este hospital. Es un procedimiento no invasivo, no duele, es muy rápido, dura aproximadamente 5 minutos el tomar el tamiz. Llevamos 2.200 bebés tamizados, de estos 2.200 llevamos 5 niños positivos, es decir, detectados de cardiopatías, bebés que han nacido tranquilos, están comiendo, están felices, están de buena coloración. Y por el tamiz que salió positivo se ha corroborado con el ultrasonido cardíaco que tenía un defecto grave. El hacer toda esta prevención en un bebé sin que tenga ninguna molestia o síntoma, prevenir que lo tenga, creo que es algo que cualquier papá le gustaría darle a su hijo. Sonora. Bueno. Este video prácticamente es para que todo mundo conozca que ya diferentes estados de la República, como en el que me encuentro, se está realizando ya de manera como un programa obligatorio el tamiz cardíaco neonatal, es decir, ofrecer este tipo de detección oportuna de defectos cardíacos críticos. ¿Qué significa? Son cardiopatías graves. Porque alguna vez algún papá dijo, bueno, le hicieron el tamiz y tenían ACV, ¿por qué no se detectó?
Entonces, aquí pudiéramos hablar de una gran variedad de cardiopatías y ponemos un número, 40 y un poquito más de diversas combinaciones que existen de defectos. Solamente el tamiz cardíaco neonatal hasta el momento puede detectar 13 cardiopatías congénitas críticas, es decir, un padecimiento, un defecto del corazón que en un bebé aparentemente sano, sin soplo, bonito, gordito y rosadito, solamente puede ser detectado por el tamiz cardíaco. Y el tamiz cardíaco realmente es una oportunidad de vida. Y ahí sí no sé si puedas pasarme la siguiente diapositiva, Citlali, por favor. Es una oportunidad de vida que le podemos ofrecer a este bebé, porque como está asintomático, sin soplo y se ve pues perfectamente normal, estamos asegurando que si se detecta oportunamente este tipo de cardiopatía, este bebé se le va a atender oportunamente, es decir, no vamos a esperar a que el bebé esté mal, a que esté moradito, a que tenga la presencia del soplo, o que llegue y se vaya, o que vaya a su casa y regrese a un hospital gravemente enfermo. Entonces, es algo que poco a poco más hospitales del país van a tener este tipo de procedimiento como obligatorio. Todavía no estamos en la norma oficial mexicana, sin embargo, ya es una recomendación presidencial en el 2021. Hace unos meses, en noviembre del año pasado, también ya entró dentro de la licitación y de las guías del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social. En la Secretaría de Salud vamos más avanzados, ya llevamos unos 9 años en Mexicali, en Baja California, en Hidalgo, y aquí en Sonora vamos para 8 años. Entonces, aquí vamos avanzando y promoviendo este tipo de procedimiento. Si el bebé nace en un hospital que no tiene el tamiz cardíaco, entonces el papá o la mamá que va con ese bebé ya a su casa, es importante investigar si existe algún lugar en su zona donde vive, algún lugar o hospital o consultorio que realice el tamiz cardíaco neonatal. Entonces hay que brindarle esta oportunidad. ¿En qué momento se hace? Bueno, aquí en estas fotografías vemos unos bebés muy bonitos, tranquilos, y estos bebés, pues bueno, se fueron a su casa y las mamás, pues nadie notó alguna situación en el bebé. Conforme pasaron los días, estos bebés empezaron a poner moraditos y solamente así se pudo detectar que algo tenía. Sin embargo, si se hubiera hecho el tamiz antes de irse a su casa o en la primera semana de vida, se pudo haber sospechado el defecto cardíaco sin necesidad de ver lo moradito. ¿Cómo sospecharlo? Pues en un bebé aparentemente sano con el tamiz. Sin embargo, un bebé que no se hizo el tamiz, pero que está irritable, no quiere comer, se cansa al comer, se pone moradito o cada vez se va viendo más moradito, pues es importante descartar que no tenga un defecto del corazón. Entonces, sí, aquí hay que acudir a urgencias para que nos descarten alguna patología que ocupe algún procedimiento urgente o que frene la gravedad de este tipo de patología. La siguiente, por favor. Y bueno, yo les pongo casos porque solamente así a veces podemos comprender el gran impacto que tiene este procedimiento. Este bebé también nació en un hospital, la mamá se quedó, pues iba a quedar por 3 días porque fue por cesárea, ya tenía este bebé 1 día y medio, de hecho si notan pues está ya con su ropita, está vestido y todo el mundo pues lo vio aparentemente normal. Entonces la mamá sospecha que algo está pasando porque como que ya no está comiendo adecuadamente. Afortunadamente en el hospital donde nace el bebé se hace el tamiz cardíaco. Todavía no se iba a ir de alta el bebé. Sin embargo, por esta situación se adelanta el tamiz cardíaco antes de su alta y sale positivo y se detecta oportunamente un defecto cardíaco grave que necesitaba en ese momento un medicamento para abrir un puentecito con el cual todos nacemos y que de manera natural se cierra. En este tipo de bebés, ese puentecito debe estar abierto para permitir la sobrevida o la vida del bebé. Entonces aquí pues realmente el impacto es mucho, el procedimiento realmente es algo muy barato y que se puede hacer en todos los lugares, pero lo que nos hace falta más es la difusión, implementarlo y cada vez, afortunadamente, todas mis colegas que ahorita están aquí, pues han encargado, ¿no?, de promover en sus centros de trabajo este tipo de procedimiento y seguir con esto, ¿no? La enseñanza, la rutina de poder auxiliar a todos los hospitales que quieren hacerlo y que logran ese
Oculta. Hola, parece que la doctora Erika está teniendo un poquito de problemas de conexión. Vamos a darle un momento para que pueda reincorporarse. Y mientras tanto, pues vamos a estar leyéndolos, recibiendo todas sus preguntas sobre este tema tan importante que es la detección oportuna de la cardiopatía congénita y nada como el tamiz cardíaco para poder dar un diagnóstico pronto, oportuno y poder tener la atención de una forma temprana. Mientras tanto, bueno, por aquí voy a comenzar a leer algunos de los comentarios que nos comparten. Por supuesto, felicitando a la doctora Erika, en donde mencionan que es la mejor cardióloga pediatra, felicitándola por todo lo que está haciendo. Consideran que es una excelente información y definitivamente esperamos que la información que les vamos a proporcionar el día de hoy a través de nuestros especialistas pues sea de gran ayuda, no solamente para la parte médica, sino para mamás, papás que están atravesando por toda esta situación. Y también en la parte preventiva es muy importante, ¿no? Porque quienes están también en este proceso de embarazo, pues que sepan que este tamiz va a ser fundamental en el momento en el que sus pequeños nazcan. Ok, ahorita ya nos comienzan a hacer algunas preguntas, como en esta parte que dice, ¿qué tipo de procedimientos requieren habitualmente estos pequeños que nacen con una cardiopatía crítica? Bueno, ahorita que se vayan incorporando nuestros especialistas, podremos ir dando respuesta más concreta, pero recordar mientras tanto que nuestros pequeñitos pueden ser sometidos a algunos cateterismos cardíacos o algunas cirugías cardíacas o lo que conocemos a corazón abierto, que aprovecho también para hacerles la invitación. El día de mañana tenemos precisamente el panel dedicado a la parte de ya el tratamiento integral de las cardiopatías congénitas, en donde se hablará precisamente del cateterismo cardíaco y de la cirugía cardíaca a corazón abierto. Muy bien, pues mientras la doctora Erika se vuelve a incorporar con nosotros, sabemos que las maravillas del Internet y de estas aplicaciones es que nos permiten estar en línea pese a la distancia, pese al horario, sin embargo, pues a veces tienen sus limitantes como puede ser una falla en el Internet. Así que por ahora vamos a dar paso entonces a nuestra siguiente presentación en tanto la doctora Erika se logra incorporar, la cual va a estar a cargo de la doctora María Emilia Cobian Molina. Ella es cardióloga pediatra, ecocardiografista y nos va a presentar el tema de detección durante el embarazo. Muy acorde, uno es el tamiz cardíaco neonatal, cuando ya nacen los pequeñitos, pues de inmediato es lo ideal, ¿no? En el primer mes poder elaborarlo. Y la doctora María Emilia nos trae ahora la detección durante el embarazo, qué elementos se pueden utilizar para hacer esta detección temprana. Muchas gracias, doctora Emilia, por acompañarnos, por estar aquí, compartirnos todo su conocimiento y le cedo la palabra. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Itlali, y a todos los que nos están viendo. Muy buenas noches. Como acabamos de escuchar en la plática breve anterior, el tamiz cardiológico es una forma de hacer una detección oportuna y muchas veces nos toca como cardiólogo pediatra enfrentarnos a las preguntas que nos van haciendo los papás de chiquitos que tienen cardiopatía congénita, y una de las preguntas más frecuentes es, ¿se pudo haber detectado antes cuando estaba embarazada? Y la respuesta es que sí. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Muy bien, en cuanto a la agenda del día, vamos a responder varias preguntas que me parece que son habitualmente las más frecuentes que nos realizan durante la consulta, y vamos a empezar platicando qué es un ecocardiograma fetal. La que sigue, por favor. Un ecocardiograma fetal va a ser un ultrasonido especializado que se va a realizar para evaluar el corazón del bebé. Va a hacer una revisión minuciosa de las estructuras del corazón y su funcionamiento, y es un estudio de imagen seguro que no va a tener ningún riesgo para el bebé o para la mamá. La que sigue, por favor.
¿En qué casos es necesario realizarlo? Si bien podemos platicar en este momento que no todos los embarazos van a tener una indicación de realizar el ecocardiograma fetal, la mayoría de las veces el ginecólogo o el médico de medicina materno-fetal que nos hace la referencia de este tipo de embarazos de alto riesgo van a hacer una evaluación de justamente factores de riesgo que puedan aumentar la posibilidad en el bebé de que presenten una cardiopatía congénita. La siguiente, por favor. Muy bien. Estos factores de riesgo habitualmente deben de ser 3 veces mayor al riesgo habitual de la mamá para presentar alguna alteración cardíaca y podemos dividirlo en 3 tipos de riesgo, el materno, el familiar y el fetal. La que sigue, por favor. En cuanto a los riesgos maternos, vamos a tener varios. Vamos a tener, les puse ahí porcentajes que implican el riesgo absoluto de presentar algún tipo de malformación cardíaca y el que puede generar mucho riesgo va a ser la presencia de fenilcetonuria en la mamá, diabetes pregestacional. Aquí es muy importante porque muchas mamás nos preguntan si la cardiopatía fue debida a que durante el embarazo desarrollan diabetes gestacional y la realidad es que no, se ha visto que el riesgo es mayor cuando la mamá ya tiene diabetes antes del embarazo. Otro riesgo va a ser la presencia de algún tipo de infección materna, como puede ser la rubeola, que la mami presente alguna enfermedad autoinmunológica, como puede ser la presencia de lupus, que ahora pues que es algo que también ha evolucionado mucho en cuanto a la biología de la reproducción, embarazos que son logrados gracias a fertilización in vitro también van a tener un riesgo de presentar algún tipo de cardiopatía. Y también el uso de medicamentos durante el embarazo. Es muy frecuente que veamos, por ejemplo, cuando compramos algún medicamento y revisamos las indicaciones, algunos van a traer ahí unas leyendas de que no deben de tomarse durante el embarazo y esto es porque tienen algunas sustancias teratogénicas que pueden desarrollar en el bebé una malformación en el corazón. En cuanto a los factores de riesgo familiares, pues va a ser básicamente que en los familiares de primer grado se haya presentado algún tipo de cardiopatía congénita. Esto habitualmente cuando tenemos parejas que han tenido hijos previos con presencia de alguna cardiopatía congénita o cuando la mamá o el papá son portadores de alguna cardiopatía congénita. En cuanto a los factores fetales, vamos a tener la presencia de anomalías cromosómicas, que esto habitualmente viene detectado por parte del ginecólogo y el médico de medicina materno-fetal que hacen la evaluación durante el primer trimestre para factores de riesgo para presentar algún tipo de anomalía cromosómica. La presencia de translucencia nucal, que eso habitualmente también se realiza como puntos específicos para el tamizaje de alguna alteración cromosómica, que esta va a ser mayor de 3.5 milímetros. La presencia de anomalías extracardíacas también va a ser un factor de riesgo alto para poder tener una cardiopatía congénita en el bebé, la presencia de hidrops fetal, la presencia de un embarazo con gemelos monocoriónicos y y que durante los ultrasonidos de rutina que realiza el ginecólogo o el médico materno-fetal haya detectado alguna anomalía en la estructura del corazón o que quizá no alcanzó a determinar todas las estructuras cardíacas y queda la duda si existe o no existe la presencia de alguna alteración. La que sigue, por favor. La siguiente pregunta que vamos a resolver es ¿cuándo se debe de hacer el estudio? Esto, la que sigue, por favor. Es también una pregunta importante, ya que el estudio se recomienda realizar en el segundo trimestre. Habitualmente se puede realizar entre la semana 18 a la semana 22. Esto es lo que habitualmente nos recomiendan la mayoría de las guías que existen sobre la detección oportuna durante el embarazo. Aunque existen casos muy particulares donde puede existir un riesgo excesivamente elevado para la presencia de una cardiopatía y se pudiera hacer un estudio tan temprano como a la semana 12 o 14. ¿Por qué idealmente escogemos estas semanas? Bueno, no que se escogen, sino está indicado acá, porque el corazón se va a desarrollar durante las primeras 9 semanas de gestación y habitualmente hacia la semana 12 ya es completamente funcional. Por lo tanto,
realmente a partir de este momento es que se pudiera hacer la detección de alguna alteración a nivel del corazón. La que sigue, por favor. ¿Cómo se va a hacer el estudio? Habitualmente este estudio va a estar realizado por un cardiólogo pediatra que tiene especialización en la toma de estudios ultrasonográficos del corazón, en este caso el ecocardiografista pediátrico, que además tiene un entrenamiento en la detección o más bien la realización de ultrasonido fetal. El tiempo promedio para realizar este estudio va a ser habitualmente entre 30 minutos a 1 hora, pero esto va a depender mucho de la calidad de imagen que vamos a obtener. La calidad de la imagen que obtenemos se llama ventana acústica y va a tener muchos factores que pueden alterarla. Esto puede ser desde la presencia de que la mamá acuda a realizarse el estudio y se haya aplicado alguna crema en la piel y esto pueda dificultar la obtención de las imágenes. Puede ser también que tengamos una capita gruesa de grasita en el abdomen de la mamá, que esto también pudiera dificultar la visualización del bebé. Obviamente la posición del bebé, hay veces que está en posiciones muy difíciles para lograr obtener imágenes adecuadas. Realmente no requiere preparaciones especiales antes del estudio de la mamá, no necesita ayuno, tiene habitualmente que ir con ropa cómoda, va a estar acostada en una camita y se le va a colocar el transductor en el abdomen. Tampoco necesita, por ejemplo, tener muchas ganas de ir a hacer pipí, no necesitamos que la vejiga esté llena y una cosa que quizás sí sería importante recalcar, nada más evitar que la mamá se ponga algún tipo de cremita en la pancita. Y habitualmente se hace de forma ambulatoria, esto quiere decir que la mamá acude al consultorio, se realiza el estudio y posteriormente se puede ir a casita. La que sigue, por favor. La anterior, por favor. ¿Cuál es el objetivo de realizar este estudio? La que sigue, por favor. Como ya hemos estado platicando y este es el panel de discusión, pues lo interesante es realizar una detección oportuna de alguna alteración a nivel del corazón del bebé. Se van a obtener imágenes y videos con los cuales vamos a poder analizar la anatomía del corazón, la función del corazón y el ritmo que tiene el corazón. Vamos a determinar qué tipo de atención va a requerir posterior al diagnóstico a través del ecocardiograma fetal y vamos a platicar sobre opciones de tratamiento antes y después del nacimiento. En general, lo más importante es que debemos de proporcionar toda la información con la que se disponga para poder determinar de forma multidisciplinaria cómo se va a seguir atendiendo el embarazo en caso de presencia de una cardiopatía congénita. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede después de que se realiza el estudio? Una vez que el cardiólogo fetal obtiene todas las imágenes y videos en el estudio, va a hacer un análisis completo para realizar, como ya hemos visto, una detección oportuna de la presencia de una alteración anatómica, de alguna alteración en el funcionamiento del corazón o en el ritmo cardíaco fetal. Una vez que se analizan todas estas imágenes, el médico dará una explicación detallada sobre la condición cardíaca que ha encontrado. Se va a establecer de esta forma el plan de atención subsecuente multidisciplinaria, de la cual más adelante vamos a platicar. Vamos a dar posibles tratamientos y sobre todo qué pronóstico va a tener este bebito con una cardiopatía estructural. Y lo más importante es que vamos a intentar resolver todas las dudas y las inquietudes que puedan surgir de la mamá, del papá o de la familia que los acompaña a hacer el estudio. La verdad es que la mayoría de las veces los papás ya vienen con la idea de que el bebé puede tener una cardiopatía congénita, ya que el ginecólogo o el médico materno-fetal ya les ha comentado que hay algo que no le gusta al 100% en los estudios rutinarios que realizan o porque definitivamente ellos observan alguna alteración estructural en el corazón. Por lo tanto, los papás habitualmente llegan bastante estresados y están esperando resolver todas las inquietudes que ya traen desde esa primer cita con el ginecólogo o con el médico materno-fetal. La que sigue, por favor. ¿Qué especialistas van a dar seguimiento al embarazo que tiene una alteración cardíaca? La que sigue, por favor.
Como les platicaba, esto va a ser un trabajo en equipo multidisciplinario. Vamos a iniciar la evaluación del embarazo a través del médico de ginecología, que a su vez habitualmente va a enviar a la embarazada al médico de medicina materno-fetal para estar haciendo los estudios estructurales. Entre ambos van a determinar si existe alguna alteración o posible alteración y entonces van a enviar a la paciente con el cardiólogo fetal. Posterior a haber realizado el ecocardiograma fetal, en conjunto, las tres especialidades van a determinar qué plan y qué recomendaciones van a dar a las mamitas que presentan un bebé con cardiopatía congénita. Y habitualmente vamos a enviar a los papás a veces a valoración genética, a valoración psicológica, ya que vamos a ver más adelante que es muy importante el impacto psicológico que va a tener el diagnóstico de una cardiopatía congénita, y también puede caber la posibilidad de una consulta prenatal con el neonatólogo o con el pediatra que va a recibir al bebé una vez que nazca. Y también puede haber una consulta prenatal con el cardiólogo pediatra que va a estar encargado de darle seguimiento al caso. Evidentemente todo esto va en el sentido de poder establecer un plan de tratamiento oportuno para poder ayudar al bebé de la forma más temprana posible y mejorar la sobrevida del bebé. La que sigue, por favor. ¿Qué opciones de tratamiento existen para un bebé con cardiopatía congénita? La que sigue, por favor. Las opciones de tratamiento se van a adaptar a las necesidades de cada caso. Puede pasar que exista la necesidad de realizar una intervención prenatal y esto va a poder tener diferentes rutas de tratamiento. Puede ser que el bebé no tenga una cardiopatía congénita, es decir, una alteración estructural, sino que la hemodinamia del corazoncito fetal esté alterada por alguna otra condición materna y que necesite un tratamiento oportuno. En este caso, el ginecólogo, el médico materno-fetal y el cardiólogo estarán en contacto constante para poder determinar la frecuencia de monitorización que va a necesitar este bebé y sobre todo ver la respuesta al tratamiento que se le va a ofrecer a la mamá para mejorar estas condiciones. Puede pasar también que el bebé tenga alguna cardiopatía grave que requiera alguna intervención mientras está dentro de la pancita de mamá y ya existe la opción de dar tratamientos in útero a través de intervencionismo fetal o algún tipo de cirugía muy especializada. La única cuestión es que habitualmente este tipo de procedimientos se realizan en hospitales altamente especializados con médicos que están completamente capacitados para realizar este tipo de procedimientos. Puede ser también que el bebé presente alguna alteración en el ritmo cardíaco y sea necesario el inicio de algún medicamento antiarrítmico a la mamá para poder mejorar la frecuencia cardíaca del bebé. Y esto también va a requerir, obviamente, una monitorización frecuente del bebé y de la mamá. Y puede ser que la alteración cardíaca que esté presente en el bebé esté siendo bastante bien tolerada por el bebé y por la mamá durante el embarazo y solamente se esté dando vigilancia, controles durante el embarazo y establecer la necesidad de un tratamiento después del nacimiento. Dependiendo del tipo de cardiopatía que vaya a estar presente, se va a determinar si el bebé va a requerir una atención muy precoz, es decir, inmediatamente después de que nazca, o primero va a requerir una estabilización que puede ser con medicamentos y más adelante algún tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico o intervencionista. La frecuencia y monitorización habitual va a depender, como acabamos de platicar, de cada caso, pero puede ser tan frecuente como cada 2 semanas o puede ser solamente necesaria la realización de un ecocardiograma fetal durante el segundo trimestre y un estudio confirmatorio una vez que nazca el bebé. Puede ser también que haya necesidad de realizar otros estudios complementarios. Puede ser, por ejemplo, si el bebé presenta una cardiopatía congénita y se hace la sospecha de la presencia de alguna cromosomopatía, que se pueda realizar o se tenga que realizar un estudio de amniocentesis para mandar el líquido a algún estudio. Y también puede ser necesaria la realización de una resonancia cardíaca fetal, que eso también es un estudio que está disponible. La que sigue, por favor. ¿Dónde y cómo debe de nacer un bebé con alteración cardíaca? La siguiente, por favor. Idealmente, todo este trabajo multidisciplinario para la detección precoz de la cardiopatía congénita está destinada para planear dónde y cómo debe de nacer el bebé.
La recomendación es que el bebé nazca en un hospital donde se cuente con todos los servicios médicos y quirúrgicos para poder dar una atención adecuada a el bebé. Habitualmente estamos hablando de centros hospitalarios que se llaman de tercer nivel, que van a contar con un área, obviamente, para la recepción del bebé una vez que nazca, un área de terapia donde idealmente se estabilizará el paciente y un área de quirófano o un área de hemodinámica para que se pueda realizar algún tipo de procedimiento y después regresar al área de terapia para la vigilancia postquirúrgica o post-tratamiento intervencionista. La mayoría de las veces nos ponemos de acuerdo con el médico ginecólogo o el médico materno-fetal y determinamos que este tipo de bebés van a requerir nacer a través de la cesárea. Esto va a depender también de qué tipo de cardiopatía estemos hablando. Si es una cardiopatía crítica o muy grave, sí, definitivamente tiene que nacer por cesárea, y el caso de que la mamá desee que sea a través de parto, pues tendrá que ser algo muy bien planeado con el equipo de ginecología. La siguiente, por favor. Finalmente, esta es la ruta de lo que acabamos de platicar. Una vez que se realiza el ecocardiograma fetal y podemos obtener estas imágenes y dar el diagnóstico de la presencia o no de alguna alteración cardíaca, vamos a poder obtener este diagnóstico precoz para poder brindar una asesoría y un plan de cuidados antes y después del nacimiento. Va a ser muy importante que este caso tenga un seguimiento muy estrecho, ya que va a requerir un abordaje inmediatamente al nacimiento. Esto puede ser a través de la realización, obviamente, del tamiz cardiológico, que es la plática que estábamos escuchando anteriormente, y también la realización de un ecocardiograma postnatal para que podamos determinar detalladamente todas las estructuras cardíacas y la función del corazón. Con esto vamos a poder determinar si va a requerir una intervención médica o quirúrgica, en qué tiempo sería el óptimo, que sería muy rápido, podemos esperar, estabilizarlo con medicamento y después hacer algún tipo de abordaje quirúrgico o, como habíamos platicado, intervencionista, y de esta forma poder mejorar la supervivencia y la calidad de vida del bebé. La que sigue, por favor. Y pues es todo. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Emilia. Muy interesante e importante y relevante lo que nos acaba de compartir. Seguramente nos irán presentando diversas dudas respecto a esta temática y el que proporcione sus datos va a ser de gran ayuda para quienes nos están visualizando. Por ahora vamos a pasar a nuestra siguiente presentación a cargo de la doctora Erika. De hecho, vamos a retomar a la doctora Erika para que pueda finalizar su presentación. Doctora, bienvenida nuevamente. Ay, sí, qué pena, mil disculpas a todos, porque yo creo que algo falló con el internet, pero bueno, o sea, realmente todo esto va en conjunto, va hilado con lo que acaba de decir la doctora Cobian. Y bueno, o sea, realmente, aunque todavía nos falta mucha infraestructura para que todo el mundo tenga esa posibilidad de hacer una ecocardiografía fetal, sin embargo, yo les puedo decir, aunque se haga un ecocardiograma fetal, aún así ese bebé se tiene que hacer un tamiz cardíaco, es decir, que aunque venga con un ecofetal que diga que el corazón está sano, es obligado que el bebé antes de irse a su casa se le haga un tamiz cardíaco. Es decir, como es un procedimiento barato, sencillo, no doloroso, fácil de interpretar, fácil de realizar, pues realmente creo que esta disponibilidad pues debe hacerse a todos los bebés. Y que, bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor pasan a ser excluidas, como los bebés que están prematuros y se quedan en el hospital, se quedan a lo mejor con oxígeno. Entonces, esos bebés, por el momento, si no es revisado por un cardiólogo pediatra, y por ejemplo, hay algunos bebés que se van 30 días después de estar hospitalizados por prematurez, y si nunca fueron revisados por cardio antes de egresarse del hospital, también se le debe realizar el tamiz cardíaco. Y por supuesto, si no se puede hacer el tamiz porque el hospital no tiene el programa, entonces como familiares, como padres, tenemos que buscar en dónde hacen el tamiz cardíaco. Entonces creo que este foro también puede servir mucho para aquellos que tengan dudas de no saber en dónde en su localidad se hace el tamiz cardíaco, poderles también aclarar
o poderles auxiliar a comentarles en qué lugar de donde viven pueden tomar un tamiz cardíaco. Realmente los cardiólogos pediatras ahora, algunos neonatólogos, por supuesto, también ya hacen este procedimiento del tamiz cardíaco, o sea, no es propio del cardiólogo pediatra, también pediatras y neonatólogos. De hecho, también enfermeras hacen este tipo de procedimiento, entonces cada vez hay más acceso a este procedimiento tan sencillo que consiste en la siguiente, por favor, en solamente colocar un pulsioxímetro en la mano derecha del bebé y luego en el pie, es decir, hay aparatos especiales, no puede ser cualquier pulsioxímetro, y más si es un pulsioxímetro de adulto, pues jamás le va a caber en su manita del bebé, entonces tiene que ser algo cómodo, algo que sea con una señal totalmente formal y viable, que nos dé una cifra buena de la pulsioximetría. Entonces, esta oximetría, la diferencia entre arriba y abajo, la cantidad de oxigenación nos va a hacer sospechar si tiene o no un defecto del corazón. Realmente es un algoritmo que ya está más que establecido en el país. Prácticamente esto está basado en lo que hacen en otros países. Entonces nosotros acomodamos, ya hay publicaciones a nivel de institución de Secretaría de Salud y del IMSS sobre cómo debe realizarse el tamiz cardíaco. Entonces se le pone esa pulserita, hace un rastreo de 1 minuto para tener ese promedio de oxigenación de la manita derecha. Y luego puede ser en cualquiera de los pies, ya sea derecho o izquierda, también para hacer el rastreo de otros 60 segundos para saber cuál es la cantidad de oxígeno que tiene en esa extremidad. Y luego se hace una diferencia entre arriba y abajo. Si hay una diferencia de más de 3, que encontremos un 4 de diferencia, por ejemplo, que tuviera 96 arriba y que tuviera 90 abajo, tiene 6 de diferencia, es sospechoso en ese bebé que se ve como si no tuviera nada, de descartar hasta no demostrar lo contrario de un defecto cardíaco grave. Y eso es por diferencia. Sin embargo, si tenemos en ambas extremidades 90, 94, que realmente también esta oxigenación en el bebé puede aparentarlo, hasta verlo rosita incluso, pues también nos hace sospechar y a veces se tiene que repetir nuevamente el tamiz. Cuando sale ya totalmente sin ninguna necesidad de repetir, es decir, totalmente inmediato positivo, es cuando esta cantidad de oxígeno, tanto en la mano y en el pie, están por debajo de 90%, o sea, que tuviera 89 en la mano, 88 en el pie, están por debajo de 90 ambos, es positivo inmediato, es decir, es cardiopatía congénita crítica hasta no demostrar lo contrario. También es importante que saber, y esto pues creo que todo el mundo lo debe saber porque es importante, tanto los personal de salud como los familiares, que cuando un tamiz cardíaco sale positivo y se le hace un ecocardiograma transtorácico, es decir, un ultrasonido de corazón, y no se observa un defecto cardíaco, este bebé no se puede ir a su casa. Es necesario descartar otra patología en donde el tamiz cardíaco tiene ese resultado o beneficio colateral que puede diagnosticar. Perfecto, muy bien. Pues parece que el internet sigue fallando un poquito, pero de hecho ya estábamos hacia el final de la presentación de la doctora Erika, que precisamente a veces una de las grandes dudas es pensar que puede ser un procedimiento invasivo o muy complicado, y como ya vieron, como nos lo comparte la doctora Erika, es algo tan sencillo como ponerle una como pulserita, ¿no?, a sus pequeños para que puedan hacer esta detección. Y esto pues nos va a permitir que puedan tener una atención temprana y oportuna, ¿no? Y pues con esto daríamos por finalizada la participación de la doctora Erika con la parte del tamiz, que seguramente al final podremos resolver muchas dudas respecto a este tamiz. Y para dar paso entonces a la siguiente presentación, doctora Erika, que ya la veo nuevamente por aquí, muchísimas gracias por la participación y al final podremos aclarar todas las dudas respecto al tamiz cardíaco. A continuación, vamos a pasar con la doctora Eli Romina Sánchez Félix. Ella es cardióloga pediatra y nos trae un tema muy interesante que es ¿cuándo acudir a un cardiólogo pediatra? Doctora Eli, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por brindarnos la información que a continuación nos presentará. Le cedo la palabra.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a Lilo, muchas gracias, Itlali. Quiero platicarles un poquito de esto, ¿no? De cuándo acudir al cardiólogo pediatra. A veces les da un poquito de miedo a los papás llegar con nosotros porque es difícil decidir ir, ¿no? Vamos a platicar cuáles son los síntomas más frecuentes por los cuales sí amerita una valoración de un chiquito que vaya al cardiólogo pediatra. La siguiente, por favor. Bueno, nuestros síntomas más frecuentes, los que casi todo el mundo ha escuchado, vamos a hablar un poquitito de cada uno, es, por ejemplo, el dolor de pecho, ¿no? Recordemos que en el pecho no solo está el corazón, entonces hay muchas otras partes, por ejemplo, los pulmones, también tenemos músculos, tenemos las costillitas, tenemos el esófago, que es un tubito que conecta la boca hacia el estómago. Entonces hay muchos otros órganos y cosas que nos pueden dar dolor y no solamente el corazón. Entonces no siempre que duele el pecho será el corazón. ¿Ok? Es algo muy importante porque los papitos a veces llegan muy alarmados a la consulta porque el niño les dice que les duele el corazón, el pecho, y pues claro, amerita una valoración, pero tengamos en cuenta que pueden ser múltiples factores, ¿no? Otra de las causas muy frecuentes por las que nos mandan a chiquitos o los papis los llevan a consulta es por palpitaciones. Son estos latidos que distintos, ¿no? El niño te dice, es que siento que el corazón me late muy rápido o siento que me brinca, lo siento diferente, ¿no? Ese es un motivo muy importante por el cual acudir con el cardiólogo pediatra. Todo el mundo tenemos una cierta cantidad de latidos distintos, que es normal, pero cuando el niño ya lo siente, cuando ya lo refiere como una molestia, es muy importante no dejarlo como, ay, pues no le pasa muy seguido, o es importante acudir al cardiólogo pediatra en este momento. Y a veces se ve relacionado con los síncopes o no. Los síncopes es a lo que es del desmayo, ¿no? Que un niño esté parado, esté haciendo alguna actividad y pierde el estado de alerta, cae al piso. Es muy importante cuando pase un evento de estos, yo sé que nos da miedo y que es un momento de confusión, pero es importante poner atención en ciertas características que les vamos a preguntar cuando lleguen a la consulta. Por ejemplo, el tiempo aproximado. Yo sé que no se van a poner a ver su reloj, a ver cuánto tiempo duró. Vas a intentar ayudar a tu hijo, pero el tiempo aproximado. Duró lo que duró una canción, duró 2 canciones, alcanzó a llegar la ambulancia, entonces fueron 10, 15 minutos, ¿no? Cuando regresa el niño, cuando despierta otra vez, ver cómo se encuentra. El niño está todavía como medio cansado, que le hablas y no contesta, o regresa y está completamente normal, así, ay, no sé qué pasó, todo bien, ¿no? Esas son características que a nosotros nos importan muchísimo y que es un motivo por el cual tienen que ir al cardiólogo pediatra. La cianosis, nosotros le decimos así, es coloración azul de la boquita y de las uñitas de los bebés. A veces se presenta de los muy pequeñitos, cuando lloran o cuando comen, se les pone más moradito o en las uñitas o en la boquita, o de los niños un poquito más grandes cuando no la tienen todo el tiempo, solo cuando corren o cuando hacen alguna actividad, cuando se ríen mucho, se ponen moraditos. Este es un motivo por el cual sí o sí tienen que ir al cardiólogo pediatra. Ningún niño es normal que se ponga morado. Ningún niño debe de cansarse al comer y que eso produzca una coloración morada en su boquita o en sus manos. Eso en ningún momento eso es normal, ¿sale? Nosotros le decimos disnea, es la falta de aire. En los niños bebecitos, ¿cómo lo vemos? Al comer se cansa y los papitos nos lo refieren, ¿no? Está comiendo y para. Respira así cansado y luego sigue. O sea, no es que ya se haya llenado, no estaba satisfecho. El niño paró para poder descansar un poco, tomar aire y continuar comiendo, ¿no? El hacer pausas en la alimentación en los niños pequeñitos no es normal. Y en los que son un poco más grandes les decimos, por ejemplo, si tiene un primito, un amiguito, un compañero del salón,
Los demás niños corren 10 minutos y mi niño solo aguanta 5 y para y tarda en recuperarse. O sea, que dure menos que otros niños y empiece con la falta de aire, ¿no? Otra cosa que nosotros le decimos diaforesis, que es la sudoración excesiva, ¿no? Yo vivo en Yucatán, aquí pues hace mucho calor y todos sudamos mucho, ¿no? Pero sí hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, yo siempre les digo, bueno, el dibujar en un lugar que está fresco, con aire acondicionado, el dibujar, el comer, lo hace sudar, que se le moje su pelito. Eso no es normal, ¿no? Todos si salimos y estamos a 45 grados, todos sudamos y sudamos mucho. Pero el hacer actividades pequeñas que nos hagan una gran cantidad de sudor en un lugar que no hace tanto calor, entonces eso sí implica también es una justificación para ir con el cardiólogo. Y el que pues es creo yo, el más temido por los papitos, el soplo, ¿no? Soplo significa que es un ruido, es un ruido en el corazoncito. Y hay muchas causas por las que puede haber un soplo. Entonces, siempre que su pediatra los revise, tu niño tiene un soplo, hay que ver qué tipo de soplo es. Muchas veces le dicen, se les va a quitar. Ok, pues sí, hay soplos que se quitan, ¿no? Que les llamamos fisiológicos o de la infancia o benignos, lo pueden leer de muchas maneras, pero esa es otra de las causas muy frecuentes en las que sí justifica ir al cardiólogo pediatra siempre. La siguiente, por favor. Hay otros síntomas asociados que a veces no piensan que no tienen relación con las cardiopatías congénitas, bueno, con las cardiopatías, y siempre hay que pensarlo con chiquitos que tienen infecciones respiratorias repetitivas, recurrentes, ¿no? Que tiene 2 años y ha tenido 4 neumonías. No es normal que un niño de 4 años tenga 4 neumonías, ¿no? Entonces ese es a veces un dato que nos tiene que hacer pensar que a lo mejor hay algo más, ¿no? O sea, sí, puede ser algo en el pulmoncito, pero también puede ser algo en el corazón, ¿no? Que le cueste mucho trabajo subir de peso, ¿no? Los bebitos pequeñitos que comen, pero como hacen pausas, comen poquito, les cuesta mucho trabajo, el corazoncito se roba mucha energía y entonces suben poco de peso. Estos chiquitos con infecciones repetitivas, con infecciones que no ganan peso fácil, que les cuesta mucho trabajo, pues entonces sí, esta también sería una causa de que puedan acudir con el cardiólogo pediatra. Y con el tiempo, los niños que no suben de peso, se empieza a afectar también la talla. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos cuáles son las causas de esto. Tenemos diferentes, hay cardiopatías congénitas y cardiopatías adquiridas. La que sigue, por favor, vamos a ver muy rapidito cuál es la diferencia entre una y la otra. Las cardiopatías congénitas van a ser este grupo de enfermedades que están caracterizadas porque hubo una alteración en la forma, cuando el bebé estaba en la pancita de la mamá, algo pasó que no se formó de manera adecuada. Faltó un pedacito, hay un hoyito, una válvula, algo no se formó de manera adecuada. Y entonces el bebé nace con esta enfermedad. Fue en el momento de la formación de su corazoncito que algo se alteró. Esas son las cardiopatías congénitas. La que sigue, por favor. De estas tenemos muchas, no podemos ahorita por cuestiones de tiempo hablar de cada una de estas, pero nada más les voy a mencionar un poquito de las más frecuentes: la comunicación interauricular, comunicación interventricular, conducto arterioso. Las primeras dos son hoyitos en la parte de adentro del corazón. Persistencia de conducto arterioso es una venita que comunica las dos arterias más grandes del cuerpo, que no debe de estar en el periodo fetal, pero cuando nacemos debe de cerrar. Cuando no cierra, tenemos que ir a cerrarla. La tetralogía de Fallot es un conjunto de 4 enfermedades dentro del corazoncito, que es una cardiopatía ya compleja. La atresia pulmonar es que no se formó una arteria. La coartación aórtica es que en la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo,
haya un sitio de estenosis, un sitio de estrechez, ¿no? O la transposición de grandes vasos, que también es que las arterias más grandes del cuerpo hayan nacido al revés, ¿no? Este tipo de cardiopatías les llamamos cardiopatías congénitas y tienen que ver cuando se formó el corazón. Ahí fue donde hubo el problema. La que sigue, por favor. Y las cardiopatías adquiridas. Este es un problema que se presenta cuando ya el corazón está formado, o sea, esto se ve después del nacimiento. En este tenemos varios grupos, la miocarditis, la pericarditis, endocarditis. Estas van a ser muchas veces asociadas a infecciones, la enfermedad de Kawasaki, Takayasu, cosas autoinmunes, tumoraciones. Todo esto también pasa en el corazón de los niños. Entonces, a veces hay enfermedades otras partes del cuerpo que afectan el corazoncito, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y qué vamos a hacer? Les vamos a hacer varios estudios que nosotros les llamamos estudios complementarios. Aparte de revisar a tu bebecito, vamos a pedirles a veces diferentes estudios de acuerdo a cuál sea el motivo del cual acuden. Puede ser una radiografía del pechito, una radiografía de tórax, como esa que les pongo ahí, que es para ver cómo se ve el corazoncito, los pulmones, la cantidad de sangre que va hacia los pulmones, y todo, si todo está en su lugar, si es suficiente la cantidad de sangre. El electrocardiograma, que vamos a indicar cuando haya alteraciones del ritmo. El ecocardiograma, que es como el que comentó la doctora Emilia, pero ya cuando ya nació el bebecito, vamos a ver las cavidades, vamos a ver las válvulas, vamos a ver los vasos que salen, los que llegan. Y también tenemos otro estudio que se llama Holter, que es como el electro, que es para ver la actividad eléctrica del corazón, pero se lo dejamos al bebé 24 horas para ver qué pasa, cuándo come, cuándo duerme, cuándo juega, cuándo se ríe, cuándo todo, y podamos detectar algunas alteraciones del ritmo en las diferentes actividades del día. Y bueno, eso es como un resumen súper rápido de los estudios complementarios que podemos hacer cuando acuden con un cardiólogo pediatra y de las causas más frecuentes de esto. La que sigue, por favor. Y pues nuevamente, como ya mis dos compañeras previos lo dijeron, el diagnóstico oportuno de las cardiopatías es la clave para un manejo exitoso de los niños, ¿no? Desde el periodo neonatal, en el periodo neonatal y después, ¿no? Entre más temprano sea, siempre va a ser mejor. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Eli. Muy interesante porque sí, desafortunadamente a veces no existe el diagnóstico prenatal o neonatal y entonces es muy importante que la familia, sobre todo mamá, papá, tenga presente cuáles podrían ser algunos síntomas de alerta que pudiera dar pauta a pensar que puede existir una cardiopatía congénita. Sin duda, ahorita en la sección de preguntas ya vi algunos comentarios específicos para usted que seguramente será muy enriquecedor cuando nos pueda resolver estas dudas. Por ahora agradezco su participación y vamos con nuestra última ponente, que es muy interesante y es gratificante ver que dentro del equipo de cardiología pediátrica, pues también está la parte de psicología, desde el punto en cuando reciben el diagnóstico los papás, que pues es una sorpresa el cómo afrontarlo, porque pues también se viene toda esta parte psicológica, emocional, y pues para eso tenemos hoy a la doctora Berta Ramos del Río, es doctora en psicología, y ella nos va a presentar el tema de impacto emocional del diagnóstico, cómo afrontarlo. Muchas gracias, doctora Berta, por su asistencia, por su participación, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Vital, y buenas noches a todos ustedes. Espero que me escuchen bien, ¿sí? Ok. Pues bueno, primero que nada, agradecer a Fundación Lilo por esta invitación y a Citlali también por siempre estar interesada y cercana a Lilo en cuestión de mantener siempre informados a los padres, a los niños, ¿sí? Y cómo intercambiar el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario entre nosotros para la atención de los niños con cardiopatías congénitas y sus padres. Y bueno, en esta ocasión me toca hablar, no sé si esté lista la presentación, por favor. Ok. Hablaré un poco, trataré de ser lo más breve posible, acerca del impacto emocional del diagnóstico y cómo afrontar esta situación. ¿Qué se hace cuando se da una mala noticia a los padres? Y bueno,
qué tipo de reacciones emocionales podemos encontrar en ellos. La siguiente, por favor. Y bueno, para empezar, creo que es importante que entendamos que una mala noticia es esa diferencia entre las expectativas del paciente y de sus padres o de sus cuidadores respecto de la enfermedad y la realidad de la condición médica. Una cosa es lo que esperamos y otra cosa es lo que en realidad está ocurriendo. Y muchas veces esta diferenciación en la expectativa hace que la noticia sea pues inesperada y desagradable, impactante y choqueante en muchas ocasiones. Estas malas noticias generalmente son respuestas que pueden ser, como les decía, impredecibles, pero en muchos casos también puede ser algo predecible, esperado. El cuadro es tan negativo, los síntomas están apareciendo de tal manera que en realidad la noticia que estamos esperando no es tan buena. Entonces, sí es una noticia que se espera en alguna medida. Por otro lado, tenemos que en algunos de los casos, estas tipo de noticias pueden percibirse como amenazantes y en muchos casos como dañinas, ¿sí? Amenazantes de la vida, amenazantes del bienestar, amenazante a la vida en general de las personas, de los niños, ¿sí? Pone en juego los recursos del paciente, de los padres y de la familia para afrontar la situación de una manera positiva, adaptativa. De tal manera que a medida que tengamos mayores recursos personales, mayores recursos instrumentales, estos nos van a ayudar o no a enfrentar este tipo de situaciones que nos son adversas. Algunos ejemplos de este tipo de malas noticias, pues bueno, tienen que ver con el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? A veces el diagnóstico no es tan favorable como esperaríamos. El tipo de tratamiento, ¿por qué? Porque hay tratamientos que pueden ser muy aversivos, muy intrusivos y que por lo tanto puede haber sufrimiento a lo largo del tratamiento. Asimismo, las expectativas del resultado puede ser otra mala noticia, el hablar del pronóstico del paciente y muchas veces también de la expectativa de muerte, ¿sí? Entonces, comunicar este tipo de noticias a los padres de un niño, ¿sí? Son sumamente estresantes, generan una serie de cambios importantes que movilizan, como había dicho, una serie de recursos que les van a permitir enfrentar positivamente o no una situación como cualquiera de estas. Ahora bien, ¿quiénes son los receptores de una mala noticia en el contexto de una enfermedad pediátrica? Bueno, pues los receptores son precisamente el paciente, los padres y la familia. Y el emisor principal generalmente son los médicos, pero también son el equipo de salud en general, ¿sí? Todos ellos son los participantes en esta comunicación de malas noticias al momento de dar cierta información a los padres, a los niños o a los pacientes, e incluso cuando ya son adolescentes. Quienes son adolescentes, sabemos que son niños que preguntan más, que tienen mayor inquietud acerca de la enfermedad, que tienen temores acerca de lo que va a suceder en el futuro, ¿sí? Los padres, pues obviamente, el hablar de la enfermedad en sí misma, del pronóstico que puede tener esta a lo largo del tiempo, pues bueno, son situaciones que nuevamente movilizan la dinámica familiar y por lo tanto, los médicos y el equipo de salud generalmente son quienes van a transmitir este tipo de noticias. Para dar una mala noticia, ¿sí? La que sigue, por favor. La que sigue. Para dar una mala noticia, generalmente no existen fórmulas exactas ni existen protocolos precisos que nos permitan tener, sí, con exactitud de qué manera vamos a dar una noticia y sobre todo malas noticias. Y esto depende mucho de que las circunstancias de los pacientes y de la familia, de los padres, suelen ser diferentes, ¿sí?
No todas las personas reaccionan o responden de la misma manera, ¿sí? No todas las personas tienen las mismas necesidades. Cada persona necesita de su propio tiempo para procesar la información que se le está dando, para conceptualizarla, para aceptarla, para actuar, ¿sí? Ante esta situación. Entonces, estas situaciones en realidad hacen que el comunicar una mala noticia sea de una manera diferenciada para aquellas personas con las que vamos a interactuar, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta cada uno de estos al momento de planear cómo vamos a comunicar esta mala noticia. Algunos ejemplos, ¿sí?, de estas malas noticias en el contexto hospitalario y hablando de niños con cardiopatías congénitas, pues bueno, el diagnóstico de la enfermedad, sea de manera prenatal o postnatal, ¿sí? El tipo de tratamiento que van a recibir los niños, no es lo mismo que el niño reciba un cateterismo, ¿sí?, que una cirugía a corazón abierto. Entonces, el impacto que pueda tener esta información, esta noticia en los padres, pues suele ser diferente. La expectativa del resultado, ¿sí? Tenemos que a veces la expectativa de que el resultado puede ser muy favorable con cierto procedimiento y a veces pensar y tener que comunicarle a los padres que a lo mejor no va a ser la única cirugía al cual el niño se va a enfrentar, sino puede haber una diversidad de cirugías, de tratamientos a posterior durante la vida de los pacientes. Y bueno, pues hablar de esta expectativa a veces de muerte, pues es algo muy complicado, ¿sí? Tenemos que estar totalmente informados, ¿sí?, acerca de cuál es el cuadro clínico de los niños, cuál es el cuadro clínico de los pacientes, para que la información sea lo más clara, transparente, ¿sí?, y que pueda transmitirse de una manera más, ¿cómo decirles?, empática a quienes van a recibirla. ¿Cómo suele recibirse una mala noticia? Pues en la gran mayoría de los casos hemos observado que la noticia recibida con negación, ¿sí?, muchas veces con miedo, con enojo, con ansiedad, con una gran sorpresa, con incredulidad, ¿sí?, incertidumbre, como ya habíamos dicho, y en muchos casos también una mala noticia que se recibe con culpa. Como se mencionaba anteriormente, uno de los factores de riesgo que están ahí presentes en la presencia de una cardiopatía, pues es precisamente que en la familia hay esta historia, ¿sí?, de antecedentes de cardiopatías congénitas en algunos o uno de los padres de los niños con cardiopatías, ¿sí?, o en alguno de los otros miembros de su familia inmediata. Entonces, en los padres, al momento de comunicar esta noticia, generalmente, pues aparece, ¿sí?, la culpa. Una culpa que hay que tratar, una culpa que hay que manejar para que haya una buena adaptación, ¿sí?, de los padres hacia lo que es el proceso de la enfermedad de los niños. Asimismo, puede aparecer impotencia, ¿sí?, esta percepción de que no puedo hacer nada, ¿sí?, de que no está en mis manos lo que pueda ocurrir con mi hijo, ¿sí? Y bueno, en muchos otros casos también, sobre todo cuando son adolescentes, pues es ocultar la información y a veces mentir, ¿sí?, al paciente acerca de lo que es su enfermedad, en qué consiste y cuál es y en qué va, cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo, cómo va a ser su tratamiento, si el niño va a ser hospitalizado, en fin. Entonces, a veces llega a ocurrir esto de ocultamiento de información o de mentir a los pacientes. Y bueno, esto también hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque el paciente también tiene derecho a informarse, el paciente tiene derecho a saber cuál es su condición clínica y bueno, cuáles son las alternativas que tiene para poderse atender, sea un paciente infantil, pediátrico, sea un adolescente o bien sea un adulto. Y por otro lado, también tenemos, en la menor de los casos, pero llegan a ocurrir, que hay padres que reciben esta noticia con aceptación, con una actitud de reto, ¿sí? Que una vez que se da el diagnóstico, quiero que me diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que necesitamos para enfrentar la situación de mi hijo, ¿sí?
¿sí? ¿Qué información necesito tener? Entonces, estas dos últimas reacciones son actitudes positivas que se dan en menor medida, pero que hay papás que así reaccionan. Entonces, se abre un panorama diferente, ¿sí? Son papás mucho más receptivos, son papás que quieren información para poder tomar decisiones, etcétera, ¿sí? Y bueno, el dar una noticia, pues, es un evento altamente estresante, ¿sí? Para cualquier persona. La siguiente, por favor. Tenemos que en algunos hospitales, ¿sí? Hay protocolos que permiten en lo general, ¿sí? Capacitar a los profesionales de la salud para proporcionar malas noticias, en este caso a los padres, ¿sí? Y este protocolo consiste en 6 fases, ¿sí? En una primera fase, donde nosotros como equipo de salud, el médico, la enfermera, el psicólogo, ¿sí? Van a prepararse para poder enfrentar la comunicación de las malas noticias, ¿sí? Hay que informarse, hay que saber en qué momento lo vamos a hacer, en qué escenario vamos a comunicar esta información, quiénes vamos a participar en esa comunicación, ¿sí? A quiénes vamos a convocar al momento de hacer esto. Después pasamos a una segunda fase, que es el explorar el conocimiento del paciente y de la familia, es decir, preguntarle a la familia, a los niños, a los pacientes, qué saben acerca de la enfermedad, qué saben acerca del tratamiento, qué saben acerca del pronóstico, ¿sí? A veces pueden tener un conocimiento, una información muy general, y a veces hemos encontrado papás y pacientes que se encuentran con una información a veces hasta muy precisa, ¿sí? Dado que han recibido información a lo largo de todo este proceso, ¿sí? Donde el médico tiene una participación esencial, ¿sí? Donde les aclara, les informa, les comunica de una manera muy sencilla en qué consiste todo esto, ¿sí? Una tercera fase, que es la exploración del deseo de recibir información, es decir, ¿qué información desea recibir el papá de un niño con cardiopatía congénita? ¿Sí? Hay papás que dicen, no quiero que me diga nada, solamente lo único que quiero es cuál es la expectativa que tiene mi hijo de sobrevivir. Hay papás que no, que dicen, no, yo quiero saber exactamente, que me explique con esquemas en qué lugar del corazón se encuentra esa cardiopatía congénita, ¿sí? ¿En qué consiste mi participación como papá, como cuidador, como familia? Entonces, es importante explorar este aspecto. Después tenemos la fase de compartir la información. Una vez que ya sabemos qué es lo que quiere saber la familia, el padre, el paciente, ahora sí, armamos una sesión informativa con esta información en particular que el paciente quiere saber, que la familia quiere conocer. Después tenemos la quinta fase, que es apoyar emocionalmente al paciente y la familia. Cuando observamos precisamente el surgimiento de estas emociones, ¿sí? De estos miedos, de esta culpa, ¿sí? De esta ansiedad, de esta tristeza, de este enojo, ¿cómo poder apoyar como equipo de salud a estos padres, a estos pacientes? Tenemos también, para concluir este protocolo, que es la planeación del plan de cuidados formal e informal. Es decir, ya conocemos todo esto, ahora vamos a proponerle a los padres, al paciente, acciones, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue ahora que hemos informado? ¿Sí? ¿En qué consistirá el tratamiento? ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Y en fin, todo lo que viene después, tanto en el hospital como en casa. Este protocolo ha sido muy utilizado, como les decía, en diferentes instituciones de salud. Ha funcionado, ¿sí? Nos ha permitido tener una interacción con los padres al momento de comunicar estas malas noticias y, bueno, el poder esclarecer muchísimas dudas con ellos. Después tenemos qué se puede hacer, qué pueden hacer los padres para afrontar una mala noticia ante un hijo enfermo. Y bueno, pues primero que nada, tener en cuenta que todos los papás, ¿sí? De estos pacientes tienen derecho a darse el tiempo y espacio necesario para reflexionar, para aceptar y enfrentar los retos. Los retos
que implica el tener un hijo con una cardiopatía congénita. Acercarse y permitir el apoyo social de personas significativas, es decir, de la familia y de toda aquella red social que está cercana a los padres y al paciente, incluyendo al equipo de salud. Expresar sus emociones de manera abierta, ¿sí? Manifestar sus dudas sobre la información recibida. No importa que nosotros como equipo de salud tengamos que destinar un tiempo en particular para poder dar esa información y aclarar las dudas que tengan los padres o los pacientes. Mantenerse informado para poder tomar decisiones importantes, mostrar amor, empatía, honestidad y respeto ante el paciente, ¿sí? Ser totalmente comprensivo y a veces tolerante. Permitir que el paciente exprese sus emociones, sus dudas y sus preocupaciones. Aun cuando los veamos pequeños, también son pacientes, también son personitas que tienen dudas, que tienen inquietudes y que tienen preocupaciones, ¿sí? Preocupaciones que pueden ser relacionadas con la enfermedad, con su tratamiento, con la estadía hospitalaria u otro tipo de preocupaciones, ¿sí? Planificar el futuro inmediato, ¿sí? Cómo nos vamos a organizar en la familia para poder cuidar de este paciente, cómo vamos a organizar los recursos económicos, cómo nos vamos a organizar para poder estar al cuidado del paciente en el hospital, ¿sí? Cómo nos vamos a organizar para que otros integrantes de la familia puedan ser cuidados por otros familiares, en fin, ¿sí? Y por último, solicitar apoyo emocional de un profesional de la salud. Sepan todos, los papás y los pacientes, que siempre van a estar cobijados y apoyados por un equipo de salud que lo que quiere de ustedes es su bienestar y poder recuperar la salud. Por último, no me queda más que recordarles que la adversidad, ¿sí? Que ante la adversidad siempre habrá una esperanza que siempre hay que abrazar, una fe que nunca hay que perder y que siempre contemos con el equipo de salud que está alrededor de ustedes. Pues muchísimas gracias, ya se me acaba el tiempo y pues con todo gusto aquí estamos para ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. De hecho, justo a tiempo. Muy importante esto y ha habido algunos comentarios también respecto a esta parte de la importancia que es para los papás tener este acompañamiento, ¿no? Y tener esta información muy relevante y la importancia del trabajo multidisciplinario. Le agradezco mucho por la información que nos compartió y ahora vamos a dar paso. Ahora sí voy a pedir que se integren nuestros demás ponentes, por favor, para que demos paso a la parte de la lectura de las preguntas, comentarios que nos están haciendo aquí las personas que nos están viendo a través de Facebook, de la página de Facebook del Hilo. Y bueno, antes que todo, pues, de igual forma, los asistentes las felicitan y agradecen toda la información que están proporcionando, las felicitan por el gran trabajo que realizan con las familias, con los pequeños, tanto en la parte médica como en la parte psicológica. Y vamos a comenzar con algunas preguntas que vienen aquí. La primera dice, si no tengo seguro social y en mi hospital no hay cardiología pediátrica, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me referencian a uno que sí pueda tratar a mi bebé con cardiopatía? No sé si tuvieran alguna información respecto a este punto, alguna sugerencia. Bueno, si no tiene ningún tipo de seguridad social, insiste Pemex, los niños pueden ser atendidos en Secretaría de Salud. Para ser atendidos en el hospital de segundo nivel que le quede cerca de su casa, no hay cardiólogo pediatra, que en muchas ocasiones es lo que pasa, deben de ser referidos a un hospital de tercer nivel a través ya sea puede ser desde el centro de salud directo al tercer nivel o de segundo nivel a tercer nivel, ¿no? De su hospital donde sí hay un pediatra, pero no hay un cardiólogo pediatra, lo pueden referir. Ok, muchísimas gracias, doctora Eli. No sé si esto también aplicaría para esta pregunta que nos hacen de qué pasa si dan de alta al bebé sin el tamizaje cardíaco. ¿A dónde puedo acudir a solicitarlo? ¿Aplicaría la misma respuesta o habría alguna otra alternativa, alguna otra sugerencia?
Pues en este caso existen varios cardiólogos pediatras que realizan el tamizaje cardiológico en consulta privada o efectivamente se podría realizar en un hospital de segundo nivel que cuenta con cardiólogo pediatra o en uno de tercer nivel. Lo importante es que se realice durante los primeros días de vida, idealmente entre el primero y el segundo día. En caso de que haya dado de alta, obviamente la realización de este tamiz, mientras más pasen los días, pues ya no va a ser tan relevante en el sentido de la detección de estas cardiopatías críticas, pero finalmente acudir a un cardiólogo pediatra va a también llevar o conllevar a la revisión clínica del bebé. Aparte de la revisión del tamizaje, se va a auscultar, se va a revisar y en caso que se considere necesario, se le puede realizar un ecocardiograma. Ok, muchísimas gracias, doctora Emilia. Nos hacen otra pregunta aquí, Verona García, que dice, ¿puede haber casos en los que la cardiopatía no presenta síntomas visibles? Porque hace rato nos hablaban un poquito de la coloración, la cianosis, la apnea y demás elementos, pero ¿habría casos en los que no haya síntomas visibles? Sí, en algunos casos así se presenta, ¿no? De hecho, los mandan ya grandes, ¿no? Niños de 6, 7 años que fueron a consulta porque estaban enfermitos de la garganta, todo lo que sea, y su pediatra los revise y le escucha un soplo, ¿no? A lo mejor el niño corre, brinca, juega, no se cansa, hace todo, pero cuando lo escultan, le escultan un soplo, ¿no? Entonces, a veces el niño no tiene ninguna de las cosas que dije, no se desmaya, no tiene dolor, no se pone morado, no nada, pero sí se ausculta un soplo, ¿no? Y por eso es muy importante siempre ir con su pediatra a las revisiones. En el caso de los neonatos es una revisión una vez al mes, después las vamos espaciando, pero es muy importante que los niños acudan a estas consultas, ¿no? Porque muchas veces sí, en el momento del nacimiento, si no se le hizo el tamiz y hay algunos tipos de soplos que en ese momento no son audibles, y más adelante en la consulta, que es normalmente a los 7 días, la consulta después del nacimiento, en ese ya pueden empezar a escuchar algunas alteraciones. Entonces, es súper importante el seguimiento por parte de pediatría de todos estos chiquitos. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y sí, definitivamente a veces creemos que hay que acudir al pediatra, al médico, al cardiólogo hasta que ya está la enfermedad, pero hay casos precisamente en los que no se logra hacer la detección y no hay ningún síntoma en los pequeños, y entonces por eso es tan importante la prevención, la planificación en cuestión de la salud, ¿no? Tanto física, acudir a sus consultas. Y sí, la experiencia ha dicho muchos papás, al menos en Fundación también cuando llegan es de, pues no tenía síntomas, ¿no? Más bien fue cuando fuimos a consulta, le escucharon algo extraño, que es el famoso soplo, y fue cuando nos refirieron a cardiología. Muchísimas gracias, doctora Ali. Aquí hay otra pregunta que es un poco más hacia la parte psicológica también, que dice, a mí me gustaría saber cómo podemos afrontar y aceptar la cardiopatía de nuestro hijo. ¿Qué estrategias podríamos implementar? Pues primero que nada, informarse. Creo que ese es un recurso básico para poder comprender en qué consiste la enfermedad, ¿sí? El pediatra, ¿sí? Seguramente le explicará, ¿sí? De una manera muy concreta, muy sencilla, en qué consiste la cardiopatía, cuáles son los riesgos de que la cardiopatía avance, cuáles son los riesgos de que la cardiopatía no se atienda de manera pronta, ¿sí? Entonces, hay que hacer un trabajo muy importante con psicología y con el médico pediatra, a modo de que vayamos apoyándolo emocionalmente, ¿sí? Pero también recibiendo información de parte del médico. De esta manera, favorecer y facilitar la aceptación a la enfermedad, ¿sí? Y por lo tanto, un mejor afrontamiento. Si no hay información, seguramente tenemos ideas, ¿sí? Que pueden ser erróneas y podemos tomar decisiones que a lo mejor no son las mejores, ¿sí? Como esto que mencionaba hace un ratito, a veces los niños presentan pequeños síntomas, pero pensamos que a lo mejor son normales o los minimizamos, ¿sí? Y que a veces llega a cierta edad donde el niño es diagnosticado con una cardiopatía congénita y bueno, haciendo una historia hacia atrás,
los papás dicen, bueno, es que sí, cuando era pequeño, pues yo recuerdo que sí, a lo mejor se agitaba un poco, a veces el jugar o no ganaba peso, en fin, una serie de síntomas que a lo mejor ahí estaban, pero que por desconocimiento y falta de información no les dimos la importancia que tenían y por lo tanto el niño es diagnosticado tardíamente. Entonces, creo que un elemento básico para esto es precisamente mantenerse informado. Perfecto, muchas gracias. Sobre todo también la importancia del equipo multiinterdisciplinario, como bien están mencionando y como bien se está mostrando en el panel, y también la importancia de saber buscar información y a quién acudir, ¿no? Porque a veces, pues como mamá, como papá, lo primero que hacen es buscar, ¿no? En la red, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cuál es el tratamiento? A veces incluso ya hasta vieron videos muy impactantes y entonces también esa parte de la selección de la información, de aprender a tener calma y guiarnos únicamente con lo que nos dicen los profesionales de la salud, cardiólogos, psicólogos, y nadie como quien conoce el caso específico de mi hijo, ¿no? Porque también es cierto que una comunicación interventricular, por muy conceptual que tengamos, en cada niño puede ser diferente, ¿no? Puede ir teniendo diferentes cuadros clínicos, diferentes sintomatología y demás. Muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuántas palpitaciones son normales para un recién nacido y en cuáles se consideran ya anormales? Bueno, me imagino que es un poco asociado a lo que estaba hablando yo de palpitaciones, o no, bueno, no entiendo si es la frecuencia cardíaca lo que pregunta normal, pero para las palpitaciones, para ver si son latidos distintos a lo normal, se pone el último que les puse la imagen que se queda pegado 24 horas, y no es un número específico, sino es un porcentaje de los latidos totales, es decir, si tuvimos 1000 latidos en el día, obviamente son más, el porcentaje, cuando un porcentaje de latidos distintos a los normales es mayor de 4%, entonces lo consideramos patológico y requerirá tratamiento. Pero no es o sea, no son 10 latidos, 15, 20, ¿no? Es un porcentaje de todos los latidos de un día. Por eso necesitamos el Holter. Claro. Muchas gracias, doctora Eli. Aquí hay otra pregunta, intentaré, pues la voy a leer así como está para que la podamos intentar entender. Dice, doctora, ¿la sudoración excesiva, diaforesis, se considera normal que sucede mucho al inicio del sueño las primeras 3 horas? ¿Se empapa de cabeza a medio tórax en paciente posquirúrgico de conexión anómala de venas pulmonares infracardíaca completa? Entiendo que la pregunta va principalmente hacia la sudoración excesiva, ¿no? Cuando duerme. Sí, yo creo que sí. Supongo que igual es como asociado a lo que comenté de la diaforesis. Si es un pacientito postoperado de una conexión anómala total, es muy importante que no olvidemos que tiene que tener seguimiento, no porque ya se operó, ya está curado, pues. O sea, a lo mejor sí quedó súper bien, pero requiere un seguimiento siempre un niño que fue operado del corazoncito. Es algo muy importante, lo vemos con mucha frecuencia, que ya se operó y se nos pierden, ¿no? Dejan de acudir porque ya lo ven súper bien, ¿no? Ya no se pone morado, ya no se cansa, ya no tiene dolor en el pecho y entonces dejan de acudir. Es muy importante que recordemos que estos chiquitos, en especial de cardiopatías complejas, hasta que sean dados de alta, deben de seguir acudiendo, no solo después de la cirugía. Este bebé probablemente pues, requiere que le hagan un ecocardiograma y ver cómo está todo para ver si esta es la causa de esa sudoración. Claro, muchísimas gracias. Hay casos ya muy específicos que sí, definitivamente tienen que tener su seguimiento, ¿no? Con su cardiólogo, con su doctor de cabecera. Muy bien, me voy a dar la oportunidad de ahorita, antes de leer más preguntas, más bien como leer algunos de los comentarios que les han realizado, que es felicidades por todo lo que hacen, excelente información, felicidades doctora Eli por su compromiso con la salud de los bebés también, que aquí nos mandan saludos desde Cancún también, ¿no? Muy interesante saber todo lo que tenga que ver con una cardiopatía congénita en el embarazo.
hermosa labor, felicidades por su labor. Y aquí también hay algunos temas importantes, por ejemplo, que es muy triste cuando recibimos la noticia que tienen alguna cardiopatía congénita, más cuando no nos dan una cita rápido para un cateterismo, que se nos cierra el mundo, más cuando ya es algo grave, que es estar diario con el miedo de que algo malo pueda pasar. Esto es muy triste. Gracias a Dios, mi niño ya le hicieron cateterismo, pero fue un sufrir por más de 6 años. Y pues sí, desafortunadamente es una realidad a la que nos enfrentamos, y aquí también se recalca pues la importancia también del acompañamiento psicológico, ¿no? Y también nos hablan acá, por ejemplo, de que hay una mami que considera que está sobreprotegiendo mucho a su hijo, lo limito mucho. ¿Cómo o con quién puedo tratarme yo como mamá sobreprotectora? Esa sería otra pregunta. Bueno, pues yo creo que es acercarse, ¿sí?, a las instituciones de salud y al servicio de psicología. Y bien, yo creo que algo que ofrece precisamente Fundación Lilo es el apoyo y el acompañamiento psicológico hacia los padres de los niños que reciben una intervención quirúrgica, un procedimiento para corregir esta cardiopatía congénita. Recordemos que ahora las asesorías psicológicas, el apoyo psicológico, el acompañamiento psicológico, podemos también recibirlo de manera presencial y en línea. Y así creo que facilita mucho, acerca mucho este tipo de servicios hacia los padres que así lo necesitan, ¿sí? Y bueno, la verdad es que lo que hacen en Fundación Lilo, hay que reconocerlo, hacen un gran esfuerzo para mantenerse cercano a todos estos padres y a los niños que sufren de una cardiopatía congénita. Entonces, si no hubiera algún servicio de psicología en las instituciones de salud que estén al alcance de los padres, pues bueno, creo que Fundación Lilo está aquí presente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, sin duda, y aquí estamos trabajando con los papás en equipo multiinterdisciplinario. No me queda más que agradecerles infinitamente su participación, y me gustaría saber si tuvieran algún comentario final en esta conmemoración por el Día Mundial del Corazón, y que nos enfocamos precisamente a esos pequeños corazones, ¿no? A nuestros niños, a la parte de cardiopatías congénitas. ¿Algo que les gustaría concluir, doctoras? Pues yo quisiera comentar que nuestro principal trabajo como profesionales de la salud es siempre dar la mayor información posible para poder conllevar la noticia de la presencia de una cardiopatía congénita, ya sea con detección prenatal, neonatal o posteriormente cuando el paciente ya está un poquito más grande. Creo que es muy importante siempre invitar a los papás, inclusive a los niños que ya son mayores y que ya entienden, a investigar, a informarse para que nosotros podamos resolver las dudas. Y también algo importante es que como médicos que estamos dando seguimiento, que los vemos en las consultas, detectar algún tipo de comportamiento de los papás o de los propios niños que requieran una canalización a un experto psicológico. Eso es algo muy importante y creo que siempre debe de estar en la mesa, ofrecerle a los papás después de una noticia así, o al propio chiquito que ya está en edad de entender qué es lo que le está pasando, una asesoría psicológica para que con esto también mejorar la respuesta al tratamiento, el apego al tratamiento y sobre todo mejorar la calidad de vida integral del paciente y de la familia. Muchísimas gracias, doctora Emilia. Doctora Berta. Pues bueno, yo quiero felicitar a los asistentes a este evento. Creo que es una manera de informarse de una manera totalmente formal a través de expertos y de profesionistas en este campo de la cardiopatía congénita. El de darse este tiempo durante la noche, ¿sí? Y bueno, para poder tener esta información y poder identificar necesidades en sus propias familias y en sus propios hijos que hay que atender y que tienen que ver con las cardiopatías congénitas. Entonces, felicidades a todos ellos y felicidades también a ustedes por abrir estos espacios. Muchas gracias, doctora Berta. Doctora Eli. Pues bueno, quiero dar las gracias a Lilo, que siempre nos ha apoyado mucho.
en nuestro hospital y con muchos chiquitos nos han apoyado. Y pues darle las gracias a los papitos que nos escucharon y ojalá les hayamos quitado algunas de sus dudas o les hayamos dado ideas de qué preguntar en la consulta para que puedan llegar a un diagnóstico temprano y que se manejen a sus bebés de manera oportuna, que es lo mejor. Yo sé que da miedo, yo sé que es impactante, pero siempre el lado de la información, de buscar estos caminos, será la mejor opción para sus niños y para los papitos también. Pues muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Eli. Sin duda hay más preguntas, más comentarios, por supuesto, que las doctoras nos harán el favor, ya las estoy comprometiendo a poder verlas y de ser posible ir dando una respuesta, pero también es cierto que hay algunos casos que son muy específicos, papis, mamis, que los invitamos a que acudan con su cardiólogo, al hospital en donde están atendiendo a sus pequeños, y si no, pues también recuerden que las puertas del hilo siempre están abiertas, ustedes nos pueden escribir y en medida de lo posible pues les daremos orientación y los acompañaremos en todo este proceso y en todas estas dudas. Muchas gracias nuevamente, doctoras, por sus aportaciones, por ser parte de esta conmemoración el día de hoy y pues espero podamos coincidir muy pronto. Y con esto pues vamos finalizado el panel del día de hoy y pues Fundación Lilo agradece mucho su participación y a todos los que nos estuvieron visualizando en Facebook. Buenas noches. Gracias, buenas noches.